Séptima sesión, que es las epístolas o cartas de Pablo, ¿ok? De manera que estas 8 sesiones que vimos, la primera sesión vimos la introducción a la Biblia, vimos el valor, la veracidad, la historia, las secciones de la Biblia. Después vimos la sección del Tanaj, que son la Torá, los Nevim y los Ketuvim, la Torá, la ley de Moisés, los profetas y los escritos, ya lo vimos. Después vimos el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, vimos los libros históricos, vimos después las epístolas o cartas generales, lo estudiamos la sesión pasada, y hoy nos vamos a enfocar a las epístolas o cartas de Pablo. Así que vamos a la sección del Nuevo Testamento de las epístolas de Pablo. El apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, por tanto sus escritos son muy, muy importantes, tan importantes que prácticamente han marcado, los escritos de Pablo, la doctrina y la teología del cristianismo. Es Pablo el más influyente escritor de el sistema y de la teología cristiana. Ningún otro como Pablo ha influido tanto en el desarrollo del cristianismo, ningún otro de los apóstoles. Así que, pues vamos a analizar de manera panorámica el día de hoy sus 13 escritos. Escribió 13 epístolas dentro del todo el Nuevo Testamento. Y es interesante que de esas 13 cartas que él escribió, 7 de ellas fueron dirigidas a comunidades específicas, a comunidades de creyentes en diversas ciudades. Y lo que es interesante es que son 7 congregaciones. ¿Recuerdan qué significa el número 7 en la escritura, en simbología de la Biblia? ¿Qué representa el número 7? Representa la totalidad, la plenitud de algo. 6 días de la semana, el séptimo día es Shabbat, etcétera, etcétera. En el libro de Apocalipsis se mencionan los mensajes a las 7 iglesias. Entonces es interesante que así como en Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias, que bueno, algunas son de hecho diferentes a estas, algunas cuantas excepciones, Pablo también le escribió a 7 comunidades. Entonces eso es interesante porque nada en la escritura está así como de coincidencia o por accidente, todo tiene un propósito. El Espíritu de Dios inspiró a Pablo a escribirle específicamente a 7 comunidades que representan la totalidad o la plenitud de los gentiles. En aquella época, Efraín, el hijo pródigo, las tribus exiliadas de Israel, se encontraban en esta región de Asia, principalmente Turquía. Toda esa región de Turquía y el sur de Europa era donde principalmente se encontraban las ovejas perdidas de la casa de Israel, o los gentiles, a quienes fue enviado el apóstol Pablo. Actualmente, ¿dónde están esas mismas ovejas perdidas de la casa de Israel? Efraín, el hijo pródigo. En esa época, hace casi 2000 años, estaban en Europa. Ahora, ¿dónde están? Ahora ya se mezclaron y ahora ya andan en todo el mundo, ¿ok? Así que pues por eso ahora pues estudiamos las cartas de Pablo ya a 2000 años de historia y las podemos aplicar también a nosotros, porque nosotros somos la descendencia de todos estos. Somos los tataranietos de todos estos, ¿ok? Y estas 7 comunidades a las que les escribió es la carta a los romanos. Le escribió a la comunidad de Roma, nada menos que ahí la cueva del lobo, ahí la mera capital del imperio, por algo la carta a los romanos es la carta más importante, doctrinalmente hablando, de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Por eso es que no se pueden perder el siguiente seminario que vamos a hacer sobre la carta a los romanos, porque ahí está descrita toda la doctrina acerca de la salvación a los gentiles, ¿ok? Romanos, Corintios, la comunidad de Corinto, ahí en lo que actualmente es el país de Grecia, existe ahí un canal actualmente muy famoso, así como en Panamá hay un canal, el canal de Panamá, también en Corinto hay un canal, es una comunidad, una ciudad que todavía existe actualmente, la comunidad de Corinto. Les escribió 2 cartas a los corintios, primera a los corintios y segunda a los corintios. Les escribió a los de la comunidad de Galacia, a la comunidad de Éfeso,
a la comunidad de los filipenses en Filipos, a la comunidad de Colosas, su carta a los colosenses, y 2 cartas a la comunidad de Tesalónica, ahí a los tesalonicenses, que esto también está en Grecia. Y adicionalmente a estas comunidades que les escribió, también les escribió a discípulos muy específicos de él. Escribió 4 cartas personales, 2 a Timoteo, una a Tito. Timoteo era de mamá judía, de papá griego. Tito era un griego, un gentil, sin duda de las tribus exiliadas de Israel. Y una carta a un hombre llamado Filemón. Así que bueno, estos son los escritos de Pablo, y más adelante vamos a ver una pequeña reseña de cada uno de ellos. Y antes de ello, antes de ver la reseña de cada una de las cartas, vamos a ver algunos pasajes claves escritos por el mismo Pablo, que nos van a describir un poco la personalidad y las prioridades acerca de Pablo. Si hay algún personaje en toda la Biblia con el cual yo me identifico y el cual es desde la perspectiva de los hombres, el cual es mi ejemplo a seguir, al cual con él yo me cuadro, es el apóstol Pablo. Para mí el apóstol Pablo es el día que yo llegue a la presencia del Señor, y esto va a sonar como que wow, o sea, ¿cómo dices que quieres ver primero a él habiendo otros personajes también tan importantes? Pero si hay alguno al que yo quiero conocer personalmente, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es, como se dice en mexicano, es mi gallo. El apóstol Pablo es mi gallo. Y yo escucho estas palabras que él escribió de su propio corazón y me penetran hasta lo más profundo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 14. ¿Por qué? Porque pues Pablo decidió renunciar a muchos aspectos de su identidad, de su preparación. Decidió renunciar a muchas cosas de esas por su amor al Señor. Y vean lo que dice Filipenses 3, 4 al 14. Dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque había en aquella época que él estaba enseñando algunas personas conversas que estaban haciendo mucho alarde o presumiendo mucho de su linaje, de ser judíos, de ser conversos, de estar siguiendo las cuestiones de la ley. Había muchos conversos, mucha gente que se estaba convirtiendo al judaísmo, que sentía que ya eran supermaestros de la ley, que andaban enseñando, y pues su enseñanza se basaba en su jactancia, en el que ellos sabían mucho. Y aquí Pablo habla de sí mismo de que, bueno, pues si se trata de jactarse, si se trata de presumir, como estos hombres estaban haciendo en aquella época, dice, si se trata de gloriarse en la carne, dice, pues yo tengo de qué gloriarme. Es más, yo tengo de más que gloriarme. Dice el verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y esto a mí me pega mucho porque actualmente hay mucha jactancia, y sobre todo con el internet, pues hay muchísima jactancia en cuanto a un montón de gente que se pone ahí a enseñar y hace demasiado promoción de sí mismo, como diciendo que es así, casi descendiente del rey David, ¿no? O sea, como que bárbaro. Y la verdad es que a 2000 años de historia es muy difícil o prácticamente imposible que una persona pueda determinar su genealogía así directa desde Abraham, Isaac y Jacob. O sea, después de 2000 años de exilio, el pueblo de Israel pues se ha mezclado y se ha mezclado. Ha habido pueblos enteros que se han convertido al judaísmo y que actualmente nadie podría así aseverar que desciende directamente de Abraham o que es judío. Y Pablo, hace 2000 años, si alguien podría actualmente decir, bueno, pues ¿quién es más judío? Ahorita alguien que dice que es judío así de super apellido y es de a de veras y es así, sábelo todo, o alguien que vivió hace 2000 años que estaba mucho más cerca de los acontecimientos. ¿Quién creen que era
o sea, verdaderamente más judío. O sea, si se trata de seguir a alguien, porque hay alguien que puede actualmente, pues se jactan de estar siguiendo a determinado moré, o a determinado maestro, o a determinado pastor, o lo que sea. Entonces, pues si se trata de seguir a alguien mucho más fiel a los acontecimientos que sucedieron, o más cercano, pues a quién deberíamos seguir. En todo caso, vamos a ver el currículum. O sea, la próxima vez que alguien te trate de apantallar, pues ¿sabes qué? Si se trata de apantallar, pues la verdad yo mejor le confío a las cartas de Pablo que a un rabino moderno, o un maestro moderno, a un pastor moderno, a un cura moderno, a un sacerdote moderno. Mejor le confío a lo que él dice. Vean lo que dice el verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En aquella época se tenían todavía los registros, en el templo que estaban los registros de dónde descendían. Esdras y Nehemías tenían unos cuantos años que habían pasado. O sea, en aquella época podían determinar las genealogías de dónde venían. Actualmente no. Y entonces dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Podía hasta decir de qué tribu era. Actualmente no se puede saber de qué tribu es cada quien. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Si se trataba de ser muy observante, muy estricto con respecto a la tradición oral, a la ley oral, si se trata de saber específicamente cómo hacer las cosas dentro de la tradición oral, porque actualmente hay muchos que se levantan ahí diciendo, no, es que esto se tiene que hacer así, y mira, la velita se prende de esta manera, y el panecito, o sea, tanta jactancia en esas cosas. Y bueno, aquí vemos a alguien que dice, bueno, si se trata de saber cómo observar todas estas cosas, fariseo. Era un hombre de la secta más estricta del judaísmo. En cuanto a celo, si se trata de ser alguien celoso por la verdad, perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que él era alguien muy celoso de la doctrina. Cualquiera que se desviara de lo que él consideraba que era correcto, él se la tomaba muy en serio y él iba y los perseguía. O sea, no era indiferente ante las herejías. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, obviamente, conociendo todo el contexto de sus cartas, está hablando de la ley oral. En cuanto a observar todos los preceptos rabínicos, tradiciones, irreprensible. Nadie le podía decir que no estaba cumpliendo de acuerdo a la religión y costumbres de sus padres. Nadie. Dice, pero, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo ese prestigio, todo ese nombre, toda esa fama que él tenía como un discípulo de Gamaliel, como un hebreo, como un judío, todas esas cosas que dice, todas esas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, del Mesías Yeshua. O sea, todo lo que he aprendido en mi vida, todos mis años de aprender de todos los maestros que tuve, he decidido perderlo con tal de llegar a conocer lo que enseña el Mesías. Esa es la doctrina que vale. Esa es la doctrina importante. ¿Cuánta gente hay que está aferrada a sus títulos, a sus nombramientos, a su posición teológica? Aferrada, no la quiere perder y prefiere renunciar a lo que claramente está viendo en la Escritura, que claramente Yeshua enseñó, y prefiere dejar eso. ¿Por qué? Pues porque puede perder su lugar, su posición, su ministerio, etcétera, etcétera. Y aquí Pablo dice, yo decidí perderlo todo por conocer la doctrina de este hombre, por conocer realmente al Mesías. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor. Él es mi Señor, Él es mi máxima autoridad. Ya no tengo más autoridades, ya no tengo más rabinos. Él es mi rabino, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. ¿Qué te parece eso? Lo tengo por basura.
lo tengo por estiércol, no sirve, nada que puedas aprender sirve comparado con lo que Él te puede enseñar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál ley? La ley oral, obviamente, las leyes hechas por los hombres, la religión hecha por los hombres, sino la que es por la fe del Mesías. ¿Cuál es la fe del Mesías? ¿Cuál es la escritura que el Mesías siguió? ¿Qué significa la fe del Mesías? La fe del Mesías, la palabra fe es la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad que tuvo el Mesías? Pues la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces estoy dispuesto a renunciar a todo lo que los hombres me enseñan con tal de seguir la fe que siguió el Mesías, su palabra. La justicia que es de Dios por la fe, el mismo camino que Dios siempre ha enseñado. La fe, esta palabra que yo te mando hoy, en esta palabra tendrás vida. Entonces, pues el ser humano ha tratado de hacer métodos alternos por la gloria de los unos de los otros, por hacer sus propios reinos, y Pablo decidió renunciar a todos los reinos de este mundo para tener la justicia que viene de Dios, la justicia que viene de Dios por la fidelidad a su palabra y no por los inventos que los hombres hagan, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense nada más lo que está diciendo el apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense, ahí a esas alturas dice, todavía no he llegado a ese nivel. Todavía no he llegado a la plenitud de la madurez. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Sigo adelante, voy quitando toda autoridad, todo lo que no sea la autoridad máxima de Él. Y bueno, aquí cuando escribió la carta a Filipenses dijo, todavía no llego, todavía no lo he alcanzado. Pero ya cuando está a punto de morir, en su segunda carta a Timoteo, que es ya su última carta, es cuando ya se está despidiendo prácticamente, porque ya tiene una sentencia, ya lo van a matar. Vean lo que dice ahí. Imagínate el día que tú sepas que ya llegaste al final de esta vida y que tú puedas decir estas palabras. Este es mi anhelo. Si el día que... Y lo mejor sería, pues pensar que a lo mejor este día puede ser el último, ¿no? Porque nadie sabe cuándo. O sea, no necesariamente necesitas estar en un hospital ahí en cuidado intensivo o lo que sea, para decir, ahora sí ya me está llegando la hora. No sabemos. ¿Estás de acuerdo en que hoy podría ser el último día? Tú podrías decir el día de hoy estas palabras. Vean lo que dice Pablo aquí en 2 de Timoteo 4, 6, 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Emuná, fe, emuná tiene, dentro de la palabra emuná están las palabras emet, que es verdad. He guardado la verdad. He sido fiel a la verdad. Me he mantenido en lo que está escrito. He guardado la fe. La he cuidado, la he preservado, la he protegido con mi vida. Estaba dispuesto a morir por eso. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, esto es para todos aquellos que puedan decir estas palabras, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué les parece? ¿Habrá algún logro en esta vida comparable
al que tú puedas decir estas palabras al final? ¿Habrá un logro? O sea, ¿valdrá la pena? Señor, mira, he hecho los millones, he hecho 10 millones de dólares, 20 millones, 50 mil millones de dólares. O sea, hice todas las riquezas de este mundo. ¿Qué dijo el hombre que había hecho todas las riquezas de este mundo? Rey Salomón, cuando las hizo todos, cuando logró todos y hizo estanques, casas de campo, diversión, entretenimiento, todo. Al final de que terminó toda su faena, ¿qué fue lo que dijo? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, aflicción de espíritu. Ya lo construiste, ahora manténlo. Ahora a ver quién te va a mantener tu casa, ahora ya la tienes ahí abandonada, ya se te está corrompiendo, ya se te está oxidando. ¿Ahora qué? Toda tu vida para hacer eso y ahora, ¿qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades. Y Pablo, que lo perdió todo, que todo lo que este mundo le puede ofrecer era por basura, lo tuvo, al final, sin nada, a punto de morir, ¿qué dijo? He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia. Esa corona que no es perecedera. Esa corona que es para siempre. Ay, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener esa misma escala de valores. Que el Señor nos ayude a llegar al final de nuestra vida diciendo estas mismas palabras. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Muy bien, pues vámonos a sus escritos ahora sí. Vamos a ver un panorama de cada uno de sus escritos. La primera carta, panorama de Romanos. ¿Quién? Ya lo sabemos, la escribió él, el apóstol Pablo, o el Shaliach. La palabra Shaliach en hebreo significa el enviado, uno que es enviado a los gentiles. ¿De qué trata la carta? Esta carta, la carta a los Romanos, es la doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree en Yeshua como Mesías de Israel. Y digo secta judía porque la palabra secta dentro del pensamiento hebreo no es una palabra negativa. Actualmente, por cuanto pues la mayoría viene de un contexto católico o protestante, tú escuchas la palabra secta y automáticamente es, una secta es algo malo. Pero no, en aquella época una secta era simplemente una división, o una denominación, o una rama de la misma religión. Entonces, en realidad, los creyentes en Yeshua como el Mesías simplemente hicieron una ramificación del judaísmo. ¿Cuál era la diferencia? Pues que para ellos su interpretación de las escrituras era la que Yeshua había dado. O sea, simplemente ellos en vez de ir a preguntarle a cualquier otro rabino, pues ellos le iban y le preguntaban a Yeshua, le preguntaban a los apóstoles, a los discípulos de él, y de esa manera tenían su propia interpretación de la Torá. Así que esta carta a los Romanos es la doctrina definitiva de esta nueva secta judía. Si tú te consideras parte de esta secta judía, si tú te consideras parte de este movimiento que inició con los apóstoles, pues esta es la doctrina definitiva. En la carta a los Romanos, por eso les digo que es importantísimo que no se lo pierdan. Ahí están las doctrinas fundamentales de esta fe establecida por Yeshua, por sus discípulos, y que difundió como ningún otro el apóstol Pablo. ¿Dónde le escribió? ¿Desde dónde? Se cree que le escribió desde Corinto, cuando aproximadamente en el año 57. ¿Por qué? Fue escrita, fíjense qué interesante, ¿por qué fue escrita? Porque si ustedes analizan todo el contexto, para esto fue escrita. Lo curioso es que, a pesar de que ser la piedra angular, es la que menos se toma en cuenta. Fue la carta a los Romanos la que promovió la reforma protestante. Martín Lutero hizo un comentario de Romanos y fue una de las cartas que más promovieron la reforma del protestantismo. Lo interesante es que solamente logró una parte del objetivo de la carta. Es imposible interpretar esta carta si no se conocen todos los aspectos técnicos acerca del judaísmo. Así que, ¿para qué fue escrita? ¿Por qué fue escrita? Fue escrita para evitar la división entre judíos y gentiles en Roma. En Roma había una comunidad muy importante y en esa comunidad judía pues también estaba habiendo gentiles que empezaban a acercarse a la Torá. Y muchos de ellos comenzaron a creer que Yeshua era el Mesías y pues empezó a haber un conflicto de, bueno, ¿y qué hacemos con estos gentiles? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y cómo es la justicia y la tradición oral y los alimentos y esto y lo otro y los días? Empezó a haber muchas
dudas acerca de cómo convivir unos con otros, y por eso Pablo escribe esta carta para aclarar los fundamentos verdaderos de la fe hebrea y la obra de Yeshua. Son 16 capítulos que para facilitar el estudio los dividí en 6 secciones. La primera sección, el capítulo 1, es la condición espiritual del gentil. Nos habla de las naciones enteras que se apartaron de Dios y quién está en las naciones, qué casa de Israel está entre las naciones. La casa de Efraín, las tribus del norte están entre las naciones, y pues ahí en el capítulo 1 nos dice que todas las naciones pecaron, y no nada más pecaron, no nada más transgredieron, no nada más se olvidaron de Dios, sino que también se complacen en participar de los pecados que ya saben que traerán un juicio final. Así que bueno, de eso nos habla el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla ahora del judío. ¿Cuál es la condición espiritual del judío? ¿Será que el judío es superior al gentil? ¿Será que el judío está en una diferente situación? Bueno, pues ahí nos habla el capítulo 2 y nos dice que el judío tiene mayor responsabilidad que el gentil. ¿Por qué? Porque a él se le entregaron las instrucciones divinas. A ellos se les entregaron la ley. Entonces, si a ellos que se les entregaron la ley transgreden, pues es aún peor. La consecuencia y la responsabilidad va a ser mayor. Y en el capítulo 3 vemos el veredicto divino con respecto a Judá y con respecto a Efraín y con respecto al mundo entero. ¿Cuál es el veredicto divino? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces ese es el veredicto divino, y ante el veredicto divino, ¿ahora qué? Si el veredicto divino dice todos pecaron, todos están fuera, todos son culpables, ¿ahora qué? ¿Ya? ¿No estamos sin esperanza? Ahí nos viene del capítulo 3 al 8 la justicia del Señor. ¿De qué manera el Señor nos justifica? ¿De qué manera el Señor nos puede dar la oportunidad de ser parte de su reino a pesar de haber pecado? De eso nos hablan los capítulos 3 al 8. Y los capítulos 9 al 11 nos habla del misterio de la elección del pueblo de Israel como el depositario de todas las promesas y de la salvación a los gentiles. De eso nos habla el capítulo 9 al 11, el misterio de las 2 casas de Israel. Es importantísimo entender estos capítulos para comprender quiénes son los gentiles. Y por último, capítulos 12 al 16, cómo mantener la unidad en el Israel restaurado. Una vez que ya te enteras, descubres el misterio de que eres parte de Israel, ahora cómo puedes convivir con un Israel tan diverso de opiniones, que unos consideran la práctica de la Torah de una manera, otros de otra manera. ¿Cómo hacer para guardar y mantener la unidad con tantas diferencias? De eso nos hablan los capítulos 12 al 16. Y el texto clave de la carta de Pablo a los Romanos es Romanos 10, versículo 13 al 15. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el pasaje clave. Una vez que tú ya conociste esta doctrina, ¿quién podría decir: yo ya más o menos ya entendí de qué se trata todo esto de la redención? A ver, levante la mano lo que digan: yo como que ya entendí a grandes rasgos, no digo así perfectamente, pero a grandes rasgos ya entendí en qué consiste eso. A ver, levanten la mano. Solo Pablo y Karina, ¿cómo puede ser? Bueno, si tú ya lo entendiste, dice: ¿qué pasó con los que no han oído? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a decir? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Ese es el pasaje clave. Una vez que lo entiendas, y bueno, qué bueno que la mayoría no lo ha entendido, para eso vamos a tener el seminario de Romanos, y ya espero que terminando todos digan: ahora sí ya entendí de qué se trata. ¿Ok? Bueno, la siguiente carta a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, una vez más, escrita por el apóstol Pablo. ¿De qué se trata? El tema de la primera carta a los Corintios es la corrección
de la confusión y distorsión de la fe y el orden en la comunidad de Corinto. O sea, en esa comunidad era un desorden doctrinal, un desorden en materia de cómo se hacían las cosas. Era algo parecido a lo que sucede en otros lugares actualmente. Era un desorden allí, ¿ok? Y entonces había gente que venía con un montón con un trasfondo pues súper pagano, súper idólatra, gente muy confundida, gente muy egoísta, individualista, había pecado en la comunidad, un desastre. Entonces ahora sí que una linda familia ahí en la comunidad de Corinto, y esta carta es escrita para traer orden a esa comunidad, escrita desde Éfeso, según se piensa, cuando en el año aproximadamente 56 después del Mesías. ¿Y por qué? Para evitar la división, la inmoralidad, promover el orden comunitario y fomentar amor como el mayor fruto del Espíritu, teniendo como meta la resurrección de los muertos. Ese es el tema central de la primera carta a los Corintios, 16 capítulos, divididos en 4 secciones. La primera sección, capítulos 1 al 4, el tema son las divisiones en la comunidad. Empezaron a surgir diversos maestros en la comunidad y pues algunos decían, pues yo le pertenezco a tal, y cada quien tenían, hagan de cuenta que en esa comunidad se establecieron ministerios y liderazgos. Y entonces, pues uno decía, yo soy de tal líder, y no, pues yo de aquel líder, y yo estoy bajo su cobertura, y todo un desastre ahí. Algo que ya no sucede actualmente, pero entonces Pablo les termina diciendo, oye, ¿cómo que qué es eso? Que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o sea, ¿qué onda? ¿Acaso el Mesías está dividido? O sea, ¿cómo creen? Entonces, bueno, es algo que ayuda al creyente a entender que su máxima autoridad y único maestro es el Mesías. Él ha puesto siervos suyos como ejemplo para estimularnos y ayudarnos a seguirle a él. Pero nuestra autoridad final y definitiva es él mismo, el Mesías. Los capítulos 5 al 11 nos hablan acerca de la inmoralidad, casos de inmoralidad que se estaban dando en la misma comunidad, aunque usted no lo crea. Entonces, cómo tratar asuntos de inmoralidad, de pecado dentro de la comunidad, eso nos habla capítulos 5 al 11. Capítulos 12 al 14 nos habla acerca de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. El famoso don de lenguas. Hay todo un capítulo dedicado a eso, el don de profecía. Y dentro de todo ese contexto de los dones y de tanto énfasis, fíjense qué interesante, en esa comunidad de tanta confusión, el énfasis que se estaba haciendo era en los dones del Espíritu. Había pecado, había división, había inmoralidad, había un desastre, pero eso sí, todos queriendo practicar los dones del Espíritu, todos queriendo hablar en lenguas y haciendo un desorden ahí. ¿Será algo parecido a lo que está pasando actualmente? Y en ese contexto de toda la gente querer brillar por los dones, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de cuál es el don más importante? Lo vamos a ver en el pasaje clave de la primera carta a los Corintios. Y por último, la cuarta y última sección, los capítulos 15 al 16, el tema es la resurrección de los muertos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que nos motiva a mantenernos en santidad, a mantenernos en obediencia? ¿Y cuál es la recompensa final de todo esto? La resurrección de los muertos. Y el texto clave de la primera carta a los Corintios, cuando toda la gente está peleando y luchando por los dones, ¿cuál es el don más importante? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pasaje clave de 1 de Corintios. 2 de Corintios, una vez más, el apóstol Pablo escribiéndola. ¿De qué? ¿De qué trata? Es una defensa del ministerio de Pablo ante sus críticos. Pablo generalmente, en todas sus cartas, generalmente no habla mucho de sí mismo. Pero si hay una carta en la que sí se dedicó a defender su ministerio y su llamado, es esta segunda carta a los Corintios. A Pablo lo atacaban principalmente por tres cosas. A Pablo lo atacaban, número uno, porque decían que él ni siquiera había sido de los 12 apóstoles. Entonces él ahí defiende su llamado y les dice, claro que soy apóstol, claro que soy un enviado por el Señor, claro, él me llamó, o sea, ahí él defiende que fue llamado. Y hay algunos que dicen, y es interesante saber quién será el que cuando se restaure la Nueva Jerusalén, quién será el apóstol que ha de sustituir al que traicionó finalmente a Yeshua, porque dice que que todos se van a salvar salvo el hijo de perdición, ¿ok? Judas o Yehudá. Entonces quedaron 11. Después en el libro de los Hechos dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero yo tengo mis dudas, no sé ustedes, si realmente fue Matías el que sustituyó a Judas, si pues trataron ellos de ayudarle a Dios y echarse unos volados a ver quién quedaba, o si el Señor ya tenía un as bajo la manga y ya tenía quién iba a sustituir a Judas. Ya lo tenía incluso desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su mamá ya lo había escogido. ¿Ustedes quién creen? Bueno, yo, en mi humilde opinión, los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel, porque Yeshua les prometió a sus discípulos que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, que se iban a sentar en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿quién ocupará la silla que dejó vacante Judas o Yehudá? ¿La ocupará Matías, el que salió por volados, o la ocupará el apóstol Pablo? Hagan sus apuestas, ya lo veremos ahí, ¿ok? Entonces, bueno, aquí Pablo se defiende, él defiende su apostolado, defiende el que él fue enviado. También le atacaban de que era un mercenario. También le atacaban de que pues él estaba usando la fe para beneficiarse, estaba pues nada más en el ministerio por lo que implica económicamente hablando, y pues él dice que aunque él tuviera derecho de hacerlo, pues él defiende de que en realidad no lo hacía y que en algún momento llegó a hacerlo, pero no por críticos. Cuando la gente lo criticaba, él decidía simplemente por esos críticos no ponerles piedra de tropiezo. Y la otra causa por la que lo criticaban, decían que era un hombre arrogante, un hombre orgulloso, etcétera, etcétera, que lo que él decía. Y bueno, pues ahí ustedes la pueden leer y pueden ver cómo se defiende ante sus críticos. Y fue escrita, según se cree, desde Filipos, aproximadamente en el año 56, para demostrar con hechos la legitimidad del ministerio de Pablo como apóstol. Son 13 capítulos. Los capítulos 1 al 7 nos presenta defensa y pruebas del apostolado o de la misión de Pablo. Capítulos 8 y 9, él nos da pruebas de que era una persona generosa, nos prueba de que él tenía derecho a ser sostenido, sin embargo habló de que era más importante dar que recibir, etcétera, etcétera. La importancia de sembrar abundantemente. Y por último, capítulos 10 al 13, es una conclusión de su defensa. Y el pasaje clave, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua
está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces aquí en esta carta, que fue una prueba de fuego para su llamado, y que esos cuestionamientos, esas críticas, a veces las críticas son muy buenas. Muchas veces tendemos a rechazar a nuestros críticos. Muchas veces nos gusta juntarnos con pura gente que nos habla bonito y nos dice cosas bonitas, y a toda la gente que nos critica, pues nos le ponemos al brinco, nos enojamos, también les criticamos a ellos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta carta nos enseña varios principios, y uno de ellos es: cuando recibas crítica, o sea, examínate a ti mismo. O sea, detrás de toda crítica es muy posible que haya algo de verdad. Por eso es que las compañías, ¿por qué creen que las empresas te ponen al final una encuesta para que los evalúes? De hecho, para que los critiques. Les sirve más que los critiques, que les digan, mira, qué mal servicio, y esto está sucio, y aquí está mal. O sea, les sirve más eso a que ya te dé flojera y todo está perfecto, ustedes son lo máximo. O sea, si todo el tiempo todo el mundo le dice está perfecto, ¿creen que pueden mejorar? Claro que no. Entonces, ponle más atención a las personas que te critican y te dicen que algo está mal. Ponle más atención a esas personas que a los que te dicen que todo está perfecto y maravilloso. ¿Ok? Y eso te va a servir para evaluarte, para evaluar si estás en la fe, para evaluar si estás dando un buen testimonio a los demás, para evaluar qué es lo que los demás piensan de ti. Eso es muy bueno. ¿Ok? Siguiente carta. Carta a los Gálatas. ¿De qué trata? Trata de la tradición o la Torah oral judía, la ley oral dentro del judaísmo, donde Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía, cuando entre el año 50 y 55 aproximadamente. ¿Por qué? Para restaurar la Torah escrita. Fíjense, lejos de lo que se piensa con respecto a Gálatas, es lo opuesto. A nivel cristiano se cree que la carta de Gálatas es una carta en contra de la ley de Moisés. Pues es justo lo opuesto. Es una carta a favor de la palabra eterna de Dios dada a Moisés, y un rechazo de cualquier autoridad, dogma, tradición, escritura que vaya en contra de lo que está escrito y es eterno, el pacto eterno que Dios hizo con Israel a través de Moisés. Así que esta carta fue escrita para restaurar la Torah escrita como la máxima autoridad del creyente, tanto judío como gentil. 3 secciones en las que se divide la carta. Capítulos 1 y 2 nos habla de que solo hay un evangelio verdadero. Solo hay un evangelio verdadero. El evangelio verdadero debe tener un contenido. ¿Qué es lo que contiene el evangelio verdadero? Lo dijo el apóstol Pedro. ¿Qué contiene el evangelio verdadero? La palabra de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Eso incluye el evangelio verdadero. Si el evangelio no incluye eso, ¿qué quiere decir? Es un falso evangelio. Así que de eso nos habla el capítulo 1 y 2. Capítulo 3 y 4 nos habla de la tradición oral, las obras de la ley, el yugo de la ley, bajo la ley. Todo esto tiene que ver con la tradición oral o la ley oral judía. Y los capítulos 5 al 6 nos hablan de la verdadera libertad en el Mesías. ¿En qué consiste la verdadera libertad en el Mesías? Conocerán la verdad y la verdad os hará libres si permanecieren en mi palabra. Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El texto clave, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te regreses otra vez a los débiles y pobres rudimentos de este mundo, a las normas de las religiones, de las denominaciones, de los hombres. No te regreses a eso. Confía exclusivamente en la palabra eterna de Dios. De eso nos habla Gálatas 5:1. Y continuamos ahora con la carta a los Efesios. ¿De qué trata la carta a los Efesios? Principalmente el tema de la carta a los Efesios es el misterio de las 2 casas de Israel, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, de que los gentiles que en otro tiempo eran gentiles, pues han sido hechos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, del misterio que ha estado oculto y que ha de ser revelado. Ayúdenme a orar por esto. En el seminario que voy a dar en Tijuana voy a hablar de este tema.
Entonces voy a dar este seminario. Entonces, bueno, de eso trata el misterio de las dos casas de Israel. ¿Dónde se escribió? Una prisión en Roma, cuando aproximadamente el año 60 al 64 después del Mesías. ¿Por qué? Para mostrar la herencia recuperada de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para mostrar que Dios, a nosotros que estábamos en otro tiempo lejos, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia somos salvos, ¿ok? Son 6 capítulos que separamos en 5 secciones. La primera sección, capítulo 1, la predestinación de Israel. Este es un tema súper controversial en la teología cristiana, si hay predestinación o si no hay predestinación. Hay movimientos cristianos que se dividen por este tema de la predestinación, y aquí claramente nos habla de que existe una predestinación, pero tenemos que entender el misterio de Israel para entender que es Israel quien fue predestinado para ser pueblo suyo. Eso nos habla el capítulo 1. Capítulo 2 nos habla de la reunificación de las dos casas de Israel, basados en Ezequiel capítulo 37. El capítulo 3 nos habla del misterio de los gentiles, que le fue revelado al apóstol Pablo. Los capítulos 4 y 5 nos hablan de los resultados de la restauración de Israel. La congregación restaurada, la familia y la sociedad restaurada. Una vez que Dios restaure la cautividad de Jacob, una vez que Dios restaure Israel, la sociedad, las familias, todo va a ser restaurado. Y sin duda eso tú ya lo estás viviendo en tu propia familia. ¿Ha sucedido en tu propia familia que en el momento que empezaste a entender este misterio, tu familia, tu vida empezó a ser restaurado? ¿Crees que si las familias comprendían este misterio y empezaran a guardar sus mandamientos y la señal del Shabbat y todas las demás señales de la Escritura, ¿crees que sería restaurada la sociedad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que la sociedad, a pesar de que el cristianismo sea súper difundido, no está restaurado? ¿Por qué? Porque le falta la sustancia de la Torah. Les falta el pacto, la implicación del pacto, la implicación de volver a transgredir el pacto. Eso es una tristeza que se ha pasado por alto. Y por último, capítulo 6, la protección para no volver a caer. ¿Cómo evitar volver a caer? ¿Cómo evitar volver a transgredir? De eso nos habla el capítulo 6. Y el pasaje clave, el texto clave, Efesios 2, 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el texto clave de la carta a los Efesios. Siguiente carta, panorama de Filipenses. ¿De qué trata? Principalmente esta es una carta que nos motiva, nos ayuda a ser optimistas ante circunstancias adversas. Si tú estás pasando por circunstancias adversas en este momento, si tú estás pasando por momentos difíciles, te recomiendo que estudies, que memorices esta carta. ¿Desde dónde se escribió? Pues nada menos que desde una cárcel. O sea, el apóstol Pablo encerrado en una cárcel. Y no creas que una cárcel como las de ahora. Si alguien vio la película de Expreso de Medianoche, nada más para que se den una idea cómo eran las cárceles en aquella época. Pablo en una cárcel, en una celda bastante terrible, escribiendo a los que están afuera, diciéndoles, regocíjense, alégrense, anímense. Imagínate, dices, no puede ser. ¿Cuándo? Entre el año 60 al 64. ¿Por qué? Para exhortar a los filipenses a vivir con alegría. Si tú tienes problema con amargura, con ira, con enojo, si todo el tiempo tienes una cara así muy poco entusiasta, te recomiendo memorizarte esta carta. 4 capítulos, 4 secciones. El primer capítulo, una mente optimista. ¿Cómo mantener el optimismo en circunstancias adversas? Una mente humilde, una clave para mantenerte con alegría, con buen humor, que nada te preocupe, que nada te afecte, si te critican, lo que sea, si te rechazan, si hablan mal de ti, necesitas tener una mente humilde. Si te critican, hablan mal de ti y luego te quieres defender y estás ahí rechazando,
tienes un problema de orgullo. Tienes que mantener una mente humilde. Tercera sección, una mente simple. Una mente simple. Y por último, la cuarta sección, una mente enfocada. ¿Quién tiene problemas de déficit de atención? ¿Quién es muy disperso en su mente y le cuesta mucho trabajo mantener la atención en una sola cosa? Que estás haciendo una cosa, no es típico, no te choca que empieces un trabajo y ya te entra una llamada y luego ya no te acuerdas qué estabas haciendo y no terminas nada de lo que concluyes. Bueno, antídoto, Filipenses, capítulo 4. Texto clave, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, gózate, alégrate, ponte feliz, alégrate en el Señor. ¿Cuándo? Cuando te pasen cosas buenas, cuando estés, te saques la lotería, cuando estés en la Riviera Maya. No, ¿cuándo? Siempre. Él estaba en la cárcel. Regocíjate, alégrate en el Señor siempre. ¿Se acuerdan ahí en la cárcel de Filipos cómo estaba? Y cuando lo encerraron ahí con Silas, ¿qué estaban haciendo? En una celda con Silas, estaban encadenados. ¿Qué se puso a hacer? A medianoche, después de que les habían dado una azotada, ¿qué se puso a hacer? Se pusieron a cantar. Qué cosa tan increíble. Entonces, alégrate, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez, por si no quedó claro, otra vez les digo, regocijaos, regocíjense, alégrense. Panorama de Colosenses. ¿De qué trata? Colosenses es una carta de corrección doctrinal a la comunidad en Colosas. Otra vez, ¿dónde? También desde una prisión en Roma. Por eso Pablo se la pasaba mucho tiempo en la cárcel. El Señor lo mandó varias veces a unos encierros, porque Pablo era un hombre muy, muy activo, siempre ocupado. Así que a veces el Señor lo tenía que poner allí en pausa, en stand-by. ¿Para qué? Porque si no hubiera sucedido todo eso, no tendríamos esas cartas. ¿Se dan cuenta por qué les digo que no podemos decir que algo que nos pasa es malo hasta que termine la película de nuestra vida? ¿Ustedes creen que ahorita Pablo ya en la presencia del Señor, ya haciendo un análisis de su vida, viendo el rompecabezas de su vida, viendo toda la película de su vida, podía decir que el haber estado en la cárcel fue malo? ¿O qué podía decir? Wow, Señor, gracias porque permitiste que estuviera en la cárcel tanto tiempo, porque tuve chance de escribir cartas que a estos cancunenses y todos los que me están escuchando a través de internet, les alientan, les dan esperanza, les dan motivos de alegría. Entonces, nunca digas que algo que te está pasando es malo hasta que termine la película. Ya que termine la película, ya que estés con el Señor, ya que te enseñe, mira, ves todo esto que te pasó aquí, esto que tú te estabas así lamentándolo, vaya, quejándote. Esto fue por esto, tuvo este propósito, y ahí te vas a dar cuenta que nada que sucedió en tu vida era necesariamente malo. Así que depende del enfoque, depende cómo lo veas. ¿Cuándo? Entre el año 60 al 64. ¿Por qué? Para contrarrestar diversas herejías y exhortar a los creyentes. 4 secciones, 4 capítulos. La primera sección, el primer capítulo, la verdad acerca de Yeshua. La identidad de Yeshua. Él es la imagen del Señor, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Así que nos muestra la identidad del Mesías como el primogénito entre los muertos, como el Hijo de Dios, como la manifestación divina. De eso nos habla el capítulo 1, la manifestación por la cual Dios muestra sus atributos hacia los demás. Capítulo 2, la verdad acerca de las herejías. Nos habla de diversas herejías, diversas sutilezas, diversas filosofías de los hombres en contra de la doctrina final del Mesías. Y los capítulos 3 y 4 nos hablan de un mismo tema en 2 partes. La primera parte es la verdad acerca de la vida que agrada a Dios, y bueno, también es la segunda parte, la verdad acerca de la vida que agrada a Dios. Si tú quieres saber cómo agradar a Dios, pues estudia capítulos 3 y 4 de Colosenses. ¿Quién dice, a mí me gustaría saber cómo puedo agradar a Dios? ¿Te gustaría saberlo? Estudia, memoriza capítulos 3 y 4 de Colosenses. Texto clave,
Colosenses 3:16. Esto es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros. La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros. Si tú quieres saber cómo, dices, es que se me olvida todo, tengo memoria de teflón. ¿Alguien tiene batalla con memorizar la escritura? ¿Alguien batalla con aprender las cosas de la Biblia? A ver, levanten la mano que dije, yo le batallo mucho en aprender. No se me queda grabado nada. Ok, aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Cómo puedo hacer que la palabra del Mesías more en abundancia en mí? ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándose. Enséñense y exhórtense unos a otros. Toma la responsabilidad de que lo que vas a escuchar aquí se lo vas a ir a enseñar a alguien más y vas a exhortar a alguien más sobre eso, vas a animar a alguien más a esto. Si tú nada más vienes aquí como para escuchar, para obtener la información, vas a empezar a cabecear. Pero en el momento que dices, no, a ver, esto se lo tengo que decir a mi abuelita, a mi primo, a mi prima, a mi obrero, a mi jefe, a quien sea, entonces, a ver, y esto, si me preguntan esto, ¿qué les voy a decir? Y entonces estás con mucha más atención. ¿Por qué? Porque tienes la responsabilidad de que se lo vas a enseñar a alguien. El que más aprende es el que enseña. Ustedes no crean que yo estoy aquí porque así nada más porque me fascina estudiar. Sí me gusta estudiar, pero a veces la verdad es que a veces está pesado estudiar. Hay veces que tengo sueño, hay veces que me cuesta trabajo, los entiendo. Hay veces que ya que estoy ahí, que híjole, ya se acerca el día y tengo que presentar el estudio y todavía no entiendo y tengo que sacar otro libro y otro y orar y ya yo quisiera estar en la alberca. Pero ¿saben por qué me forcé a tener 2 reuniones en sábado y el domingo y andar yendo de un lado a otro y grabar y todo esto? ¿Saben por qué? Y grabar. ¿Por qué? Porque grabar implica que tengo que tener cuidado que voy a decir. No puedo estar diciendo disparates porque ya me quemo. Entonces, pues me forzo, si quiero aprender, si quiero que la palabra del Mesías more en abundancia en mí, pues tengo que enseñar, tengo que exhortar a otros en toda sabiduría, cantando, ya nada más me falta esto, cantando con gracia en vuestros... Bueno, en mi corazón sí canto, en la regadera sí canto. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis hijos pueden ser testigos de que sí canto. Ahí me están oyendo cantar ellos hasta allá, pero ya me dicen que le baje al volumen nada más. Ok, siguiente carta, panorama de Primera de Tesalonicenses. ¿De qué trata? Esta carta también nos habla de cómo tener optimismo ante las circunstancias adversas. ¿Dónde? En Corinto. ¿Cuándo? Entre el año 49 al 54. ¿Por qué? Para exhortar a los tesalonicenses a través de la esperanza del retorno del Mesías y la resurrección de los muertos. 5 capítulos divididos en 4 secciones. La primera sección, capítulo 1, los 3 pilares que sostienen el universo. 3 pilares que sostienen el universo. ¿Cuáles son esos 3 pilares que sostienen el universo? Que se repiten continuamente a lo largo del Nuevo Testamento. La fe, el amor y la esperanza. Estos son los 3 pilares que sostienen el universo. Si no fuera por estos 3, comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Segunda sección, capítulo 2, prueba de fuego del ministro de Dios. ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere decir yo quiero ser un ministro? Un ministro es el que sirve. ¿Quién quisiera dedicar su vida a servirle? ¿O quién considera ya actualmente que está sirviéndole, que es un ministro? Bueno, esta es la prueba de fuego. Capítulo 2, ahí puedes saber si realmente eres un ministro de Dios, un siervo de Dios. Capítulo 3, el secreto contra una vida deprimida y sin fruto. Si tú batallas continuamente con depresión, continuamente te sientes triste, continuamente te sientes como que no tienes propósito en la vida, te recomiendo memorizarte el capítulo 3 de Primera a los Tesalonicenses. Y por último, capítulos 4 y 5, motivación para la santidad. Si a veces te falta motivación para mantenerte en santidad, si a veces las tentaciones son muy fuertes y te cuesta trabajo decirle no a la tentación, te recomiendo memorizar los capítulos 4 y 5, motivación para la santidad. ¿Qué te motiva a estar en santidad? ¿Qué te motiva para mantenerte puro delante de Él? ¿Qué te motiva?
¿Cuál es la motivación? ¿Por qué a veces luchar contra la tentación? ¿Por qué? ¿Qué nos motiva? De eso nos habla el capítulo 4 y 5, el día del reino, cuando el reino sea establecido, cuando el Señor retorne. ¿Ok? Texto clave, Primera de Tesalonicenses. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Tú no fuiste creado para ira. Tú no fuiste creado para ser destruido. Tú fuiste creado ¿para qué? Para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Si fuiste creado para eso, pues vivamos agradecidos el resto de nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses. El tema central de esta carta es, una vez más, la fe, el amor y la esperanza. ¿Desde dónde? Se escribió desde Corinto. ¿Cuándo? Entre el año 50 al 54, después del Mesías. ¿Y por qué? Para enfatizar el retorno de Yeshua y aclarar confusión al respecto. En aquella época había confusión. ¿Cuándo iba a regresar? Si iba a haber rapto, si antes de la tribulación, si después de la tribulación, si todas esas confusiones que actualmente hay con respecto al retorno, pues las había en aquella época. No quiere decir que de manera exacta como hay actualmente, pero también había mucha confusión. Y entonces Pablo en esta carta, en los 3 capítulos, nos muestra de qué manera se va a dar. El capítulo 1 nos habla del tema de la fe, el amor y la esperanza. El capítulo 2 del día del Señor, y nos dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga. ¿Qué tiene que venir antes de que venga el día del Señor? La apostasía, y se manifiesta el hijo de perdición, el hijo de pecado, un gobierno mundial en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, mientras eso no suceda ya de manera así contundente, abierta, y que suceda en Jerusalén, una cosa terrible que tiene que suceder en Jerusalén, eso no va a venir el día del Señor. Entonces hay que estar alertas a las noticias, hay que ver qué está pasando en Jerusalén, porque tiene que venir primero eso. Y por último, el capítulo 3, requisitos para ser usados por Dios. ¿Quién de aquí dice, yo quisiera que Dios me use? Bueno, hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses. Texto clave, Segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá el día del Señor, no vendrá la redención final, sin que antes venga la apostasía, el apartarse de la fe original, el engaño de apartarse de la ley de Moisés, el apartarse de la ley, de la fe de los profetas, de los apóstoles. Primero tiene que venir eso y después vendrá el Señor. Ahora, eso ya se está dando, o sea, eso ya está. Ya nada más falta que ya se legalice ya de manera oficial, y entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y estas cartas que acabamos de analizar fueron las cartas a comunidades específicas. Ya vimos 7 comunidades específicas en 7 ciudades específicas, y por último vienen las famosas cartas pastorales. Se les conoce como cartas pastorales porque fueron cartas escritas a sus discípulos, cartas a personas específicas, en este caso a Timoteo. La primera carta de Timoteo, que es una carta personal a su discípulo Timoteo. La palabra discípulo en hebreo es la palabra talmid. Talmid viene del verbo lilmod, que significa aprender. ¿Ok? Entonces, un discípulo es el que aprende, o tiene que ver con alguien. Limudim son estudios, alguien que está estudiando, alguien que está aprendiendo, no nada más de teoría, sino de los hechos de su maestro. Es un discípulo. En donde también se escribió desde una prisión en Roma, cuando entre el año 63 al 66 después del Mesías. ¿Por qué? Porque quería instruirlo como líder de una comunidad. Una vez que Pablo sabía que pues él no iba a estar siempre, pues él invirtió en un joven llamado Timoteo, también en otro joven llamado Tito,
y él decidió dar de su vida, dar de su ejemplo, para que después cuando él se fuera, ellos pudieran seguir compartiendo. Ese es uno de mis más grandes anhelos, tomar jóvenes de aquí. Por eso todo el proyecto de la escuela es que muchos jóvenes aprendan, que muchos jóvenes se conviertan en discípulos para continuar la obra, porque pues nosotros no siempre estaremos aquí. Un poco de tiempo me verán, otro poco de tiempo no me verán. Entonces tenemos que hacer discípulos. A eso fuimos llamados, a ser discípulos. Pablo dijo: lo que aprendiste de mí en presencia de varios discípulos, eso enseña a hombres fieles que sean idóneos de enseñar a otros. Y son 6 capítulos divididos en 4 secciones. La primera sección, capítulo 1, la congregación y su mensaje. ¿Cuál debería ser el mensaje de cada congregación? ¿Cuál debería ser el mensaje central de cada comunidad de creyentes? El capítulo 2 y 3, la congregación y sus miembros. La congregación y sus miembros. ¿Cómo debería de ser la convivencia, las características de los miembros en una comunidad? El capítulo 4, la congregación y su siervo. La congregación y el siervo, el que está presidiendo sobre una comunidad. Las comunidades fueron establecidas en aquella época y así deberían de ser cada una de ellas. Y cada comunidad tiene alguien que preside. Pero ese que preside tiene que tener ciertas características descritas en el capítulo 4 de cómo debe de ser un siervo, alguien que está presidiendo en una comunidad. Y los capítulos 5 al 6, la congregación y su servicio. La congregación y cómo servir a los demás. ¿Cuál tiene que ser el ejemplo de esta comunidad hacia los demás? El texto clave, 1 Timoteo 3, 14 al 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entiéndase que al hablar de la iglesia de Dios no se está refiriendo a un edificio, a una denominación, se está hablando a la comunidad de creyentes que están saliendo del sistema de este mundo que va en contra de su palabra, de sus mandamientos, ¿ok? Segunda de Timoteo. Este es, una vez más, carta personal a su discípulo Timoteo. Es la segunda carta, desde una prisión en Roma, años 65 al 67 después del Mesías. ¿Por qué? Porque quería darle las últimas instrucciones antes de morir. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Si tú quieres saber qué es lo verdaderamente importante, estudia esta carta. Pablo aquí ya es donde derrama su corazón a su discípulo y habla de lo que verdaderamente es importante en la vida. En el capítulo 1 de 4 capítulos nos anuncia al Mesías que muere. Capítulo 1 nos anuncia al Mesías que muere. Capítulo 2 nos exhorta a consagrarnos completamente como soldados del Mesías. Y nos dice: si tú has sido llamado como soldado, ya no te enredes en los asuntos de la vida. Ya. Entrega tu vida en cuerpo y alma, en tu tiempo, tus recursos, todo entrégaselo a Él. Si estás todo el tiempo dudando y estás con un pie en el mundo y un pie con el Señor, no eres digno de aquel que te llamó por soldado. Eso es el capítulo 2. Capítulo 3, cuídate de la apostasía que vendrá. Le advierte a Timoteo acerca de la apostasía que iba a venir y le dice: cuídate de eso. Le advierte que se mantenga consagrado para que no caiga en el error de la apostasía que habría de venir. Y por último, cuarta sección, cuarto capítulo, guarda la fe. Guarda la fe. Así como él guardó la fe, así como él se mantuvo en la fe, exhorta a su discípulo a guardar la fe. Texto clave, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora, pónganse a pensar, Pablo escribe esta carta a su discípulo Timoteo y le dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se estará refiriendo? Pues al Antiguo Testamento. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es como convencer a alguien, para corregir. Si alguien está en un error doctrinal, pues usa las escrituras del Antiguo Testamento para corregirle, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra perfecto tiene que ver con madurez, que un hombre llegue a su plena madurez, que llegue al clímax
del propósito por el cual fue creado. ¿A ti te gustaría llegar al clímax del propósito por el cual fuiste creado? Toda la Escritura es para eso. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3, 16, 17, pasaje clave. Y vámonos con Tito. Estamos a punto de culminar. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Van bien? Ya no, nos faltan 2 cartas, ¿ok? Panorama de Tito. Esta es otra carta personal a su discípulo Tito, de origen griego. Timoteo era judío, Tito era de origen griego, y aquí vemos en 2 discípulos que hizo Pablo, representadas a las 2 casas de Israel. Tenía su discípulo judío y tenía su discípulo dentro de la casa de Israel. Esto es muy lindo, tener ambas casas representadas en estos 2 discípulos. ¿Dónde? En Roma. ¿Cuándo? Entre el año 63 al 66 después del Mesías. ¿Y por qué? Para instruirle acerca del orden en la comunidad de Creta. Lo iba a dejar a cargo de una comunidad allí en Creta y le instruye acerca de cómo debía hacer las cosas allí. 3 capítulos divididos en 3 secciones. El primer capítulo nos habla de el liderazgo y su carácter. El liderazgo y su carácter. ¿Cuál debe ser el carácter del líder? Se habla actualmente mucho de liderazgo. Bueno, pues, ¿qué mejor que tener palabras inspiradas por Dios para saber qué realmente es el liderazgo? Eso nos habla el capítulo 1 de Tito. Segundo capítulo, el liderazgo y su testimonio. De esto se hace poco énfasis a veces. A veces se habla mucho de ser líder, y bueno, pues ser líder cualquiera. Pero para ser líder se requiere un testimonio. Se requiere que tengas que la gente tenga ciertos conceptos acerca de ti. De eso nos habla el capítulo 2. No cualquier persona puede nada más ponerse a enseñar o a dirigir. Tiene que tener un testimonio. Así que el capítulo 2 de Tito, el liderazgo y su testimonio. Y por último, capítulo 3, el liderazgo y su énfasis. El liderazgo y su énfasis. ¿Cuál debería ser el énfasis en el liderazgo? Así que este es el tema de la carta de Tito. El pasaje clave, Tito 3, 4 al 8, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, por Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Se dieron cuenta? El énfasis en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué quiero que insistas con firmeza? En que fuimos salvados. ¿Por qué? Por su misericordia. No por algo que hubiésemos hecho, es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y por último, carta a Filemón. Esta es una carta personal a su amigo Filemón, a alguien a quien Pablo le compartió. Y le escribe desde una prisión en Roma. Le escribe en el año 60 al 63 después del Mesías aproximadamente. Y le escribe para interceder por la vida de Onésimo, un esclavo que huyó, que le robó una lana ahí a Filemón y salió huyendo. Y después Pablo se lo encuentra y pues le dice: ¿sabes qué? Pues ve y restituye y regresa con tu amo. Pero pues está muy temeroso Onésimo de regresar, porque pues de acuerdo a la ley en aquella época, pues lo podían incluso hasta matar. Si un esclavo le robaba lana a su amo, le hacía alguna cosa, alguna fechoría, lo podían hasta matar. Entonces Pablo le enseña el principio de restituir. Ve, pide perdón, pero no nada más pide perdón, o sea, hay que restituir. Y pues para interceder por Onésimo le manda una carta a Filemón, al amo, pues para que no lo vaya a matar o para que no le vaya a hacer daño. Y en esa carta exhorta a Filemón a tener misericordia, a perdonarle.
Es una carta breve, es una carta pequeña, son 25 versículos, los versículos 1 al 7, es una salutación, Pablo le saluda y le agradece a Filemón por él, agradece a Dios por Filemón, por su familia. Tenía un grupo en casa, Filemón tenía un grupo de estudio, ahí se reunían en su casa. De los versículos 8 al 20 ya Pablo le pide como un favor muy personal a Filemón, pues que ya perdone a Onésimo. Dice, ¿sabes qué? Pues mira, ya perdónalo. Y del versículo 21 al 25, Pablo le expresa su confianza en la respuesta favorable y la despedida. Al final Pablo le dice, yo confío en que me vas a hacer caso. Y la manera de interceder Pablo por Onésimo es impresionante. Es de las claves para saber cómo interceder y saber cómo perdonar cuando haya ocasiones en que te cueste trabajo perdonar. ¿Te ha costado en ocasiones o te está costando actualmente perdonar a alguien? ¿A quién dice, híjole, yo he batallado a veces con resentimiento? No, mejor no levantes la mano, no te quiero balconear. Si en algún momento batallas con perdonar a alguien, estás muy dolido con alguien, este es el texto clave de Filemón. Filemón, versículo 18, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué te parece? ¿Te costaría trabajo perdonar a alguien si el Mesías, y aquí en este caso Pablo simplemente sigue el ejemplo del Mesías de poner su vida en rescate por muchos? Pero ¿te costaría trabajo perdonar a alguien si el Señor te dice, ok, Él te debe algo que no te puede pagar? Efectivamente, te dañó, te lastimó, ya el daño está hecho, pero si algo te debe, pónmelo a mi cuenta. ¿Qué pasará si el Señor te dijera eso? ¿Seguirías todavía así como refunfuñando? ¿O dirías, bueno, Señor, si tú me lo dices, con mucho gusto? Entonces Pablo se aprovechó de la amistad que tenía con Filemón, por cuanto Pablo le habló de la palabra y Pablo pues prácticamente le ganó para decirle, ok, si algo te debe, si estás peleado con él, pónmelo a mi cuenta y yo te lo pago. Si no es que tú te me debes a mí. Entonces, pues bueno, vaya manera de pacificar a alguien, vaya manera de reconciliar a alguien. Y bueno, pues ese es el texto clave, que Dios nos ayude a que cada vez que algo te cueste trabajo, pónselo a la cuenta del Señor. Él tiene capacidad para pagar y compensar todo lo que tú y yo hemos sido dañados. Y pues bueno, con esto concluimos las 13 epístolas paulinas, como se les conoce, o las epístolas o cartas de Shaul, del apóstol Pablo, que han sido tan controversiales a lo largo de la historia. El apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos o los inconstantes tuercen para su propia perdición, como también lo hacen con el resto de las escrituras. Así que te animo, hoy nada más fue un panorama de cada una de sus cartas. Estas cartas ya están comentadas verso por verso en la página de Descubre la Biblia. Estas cartas te podría yo decir que sí ya las hice, los comentarios, cuando ya no te haya tanta levadura grecorromana. Entonces esta sí, con confianza te puedo decir que las escuches. De todos modos las voy a rehacer otra vez, pero esas sí te las recomiendo, que las escuches verso por verso y que puedas tener un panorama amplio de ese mensaje tan inspirador y que ha transformado la historia de la humanidad para siempre, del apóstol Pablo. Así que bueno, pues vamos a orar, y la oración que les invito a que hagamos es la que está escrita aquí, que dice: Abba, papito, ayúdanos a tener la pasión que tuvo tu siervo Pablo por tu reino y tus escogidos dispersos entre las naciones. Vamos a orar. Abba, te bendecimos, te agradecemos por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos por el mensaje que le inspiraste a tu siervo Pablo, a tu siervo Shaul. Bendito seas por su fortaleza, bendito seas por la pasión que pusiste en él, bendito seas porque tú le escogiste desde antes
incluso desde antes que naciera, Señor. Desde el vientre de su madre le llamaste para ser tu siervo y porque todo el entrenamiento, toda la educación que él recibió tuvo un propósito, Señor. Te ruego que restaures su doctrina entre las naciones a donde llegó su mensaje. Te ruego que nos permitas a nosotros de manera muy humilde, te suplicamos que nos permites ser un instrumento de restauración del mensaje que él predicó y que, Señor, sin duda, si el día de hoy estuviera aquí con nosotros y viera lo que se hizo de su mensaje, sería muy doloroso para él, Señor. Sin embargo, nada se escapó de tus manos. Tú tienes un propósito perfecto y en el tiempo de la restauración de todas las cosas, has de restaurar esta palabra profética de Pablo, Señor. Has de mostrar que sus palabras son las mismas palabras de los profetas, son las mismas palabras de Moisés, que de ninguna manera él apostató, ni contradijo, ni creó una nueva religión, Señor, sino que simplemente manifestó con fidelidad el mensaje que nos ha sido transmitido desde tu siervo Moisés, Padre. Te agradecemos por su vida, te agradecemos por su mensaje y yo te ruego que ese mensaje cumpla el propósito por el cual tú se lo inspiraste, Señor, en nuestras vidas. Y que nos des esa pasión que él tuvo por alcanzar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, aún en lo último de la tierra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.